Hola Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti esta semana. Vamos a empezar primero que todo con tu arcángel. Esta es una lectura diferente, es una lectura extendida, espero que la disfrutes. Y aplica para tu signo solar, el día de tu cumpleaños, tu signo ascendente y tu signo lunar también. ¡Wow! El arcángel que te sale protegiendo esta semana es el arcángel Gabriel. Te da el mensaje, las palabras claves que te da para esta semana es pasión, brillo, independencia, energía de atracción positiva. Esas son las palabras que te da. Y dice que tú puedes hacer todo lo que tú te propongas, que tienes que perseguir tus sueños y eso que tanto tú deseas que se manifieste, tienes que seguir tus sueños y hacerlo realidad. Que también vas a tener esta semana y durante un periodo que puede extenderse un poco más, una energía donde vas a estar atrayendo a tu vida a las personas que necesitas exactamente en el momento indicado para poder obtener entonces los resultados positivos para ti. El color de la suerte que te dan en estos momentos veo que es el color como un color naranja oscuro, puede ser un poquito como un ocre también. Y déjame ver cuál es el espíritu animal que te acompaña para esta semana. Recuerda suscribirte, activa la campana para que siempre puedas recibir estos mensajes todas las semanas. ¡Ah! Mira, Sagitario, te sale la paloma, el espíritu de la paloma. Y te habla de estar en paz, estar en tranquilidad. El número de suerte que te da es el número 21. Puedes también tenerlo al revés, número 12, o sumarlo el 2 más el 1, 3. Quédate con el número que más resuene contigo. Recuerda que estas lecturas son generales, así es que te invito a que la veas hasta el final para que puedas tener una idea completa de cuál es el mensaje que te están enviando tus guías. Y lo que no resuena contigo, simplemente deséchalo y continúa escuchando, porque de esa manera puedes recibir esa energía y activarla en tu corazón. Mira, tienes la carta de la confianza, la carta de la voz interior y la carta del éxito. ¡Wow! Sagitario, te están hablando aquí de que tienes que confiar en tus instintos, tienes que tener más fe, tienes que dar un salto de fe, así como lo puedes ver en esta imagen. Tienes que creer, tienes que arriesgarte también, ¿eh? Y este riesgo, ahora vamos a ver con la parte extendida, pues voy a aclarar estas cartas, a ver de qué se trata ese riesgo. Pero te hablan de un riesgo que tienes que tomar esta semana, un salto de fe, creer en ti, creer en las situaciones que tienes a tu alrededor para que veas que lo vas a lograr. Y como te dice el arcángel Gabriel, tú puedes hacer todo lo que tú te propongas, pero tienes que seguir ese sueño. La voz interior te está hablando también de que puede ser una semana en la cual tú necesites aislarte un poco, desconectar un poco tu mente, tus pensamientos, la energía de tu alrededor y empezar a escuchar más a tu corazón. Empezar a escuchar más a tu intuición también, ¿eh? Porque te hablan entonces tal vez de que hay algunos de ustedes que podrían estar enfocando su energía en otras personas, enfocando su energía en otras cosas y estás descuidando lo que es más importante para ti, que eres tú, tu pensamiento y lo que tú quieres hacer. La carta del éxito para esta semana es algo maravilloso en esta carta. Me encanta tener esta carta aquí para ti, pues porque te está hablando de que van a haber noticias para que tú celebres, ¿eh? Vas a estarte alegrando. Si venías de un periodo en donde no estabas confiando en ti, donde te sentías con inseguridad, donde te sentías que había problemas, no tienes por qué preocuparte porque aquí tú vas a estar en la cima del mundo. Conquistas o dominas a una bestia, por decirlo de una manera, ¿no? Sabes que yo te hablo de una manera metafórica en algunas ocasiones. Esa bestia para algunos puede ser sus sentimientos, una persona en tu vida, una meta que no podrías alcanzar. Pero tú aquí con esta carta del éxito, viene el triunfo para ti, no tienes por qué dudarlo, ¿eh? Vamos a ver en la carta de la confianza, porque, mira, te la aclara la carta del vacío, la voz interior, la carta de la integración y la carta del éxito, el cambio. Uy, 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 qué bueno esto, ¿eh? Mira, parece de que hay algunos de ustedes con esta carta del vacío, que la energía o la situación por la cual tienes que pasar o vas a estar pasando va a requerir entonces de que tú construyas algo de cero, desde cero. Y la carta del vacío no tiene absolutamente nada, está vacía, está en blanco, en cero. Así que esto te podría estar significando de que hay algunos de ustedes que van a dar un salto de fe en algo que ustedes no tienen ningún tipo de experiencia. Podría ser este salto de fe en una relación, en una situación laboral, en una energía con respecto a algo nuevo que vas a estar haciendo en tu vida.
y no tienes ningún punto de referencia ni experiencia en base a esto. Así que es recomendable para ti que hagas como algún tipo de investigación, Sagitario, que analices, que veas cómo están haciendo otras personas o que busques muchos temas de investigación con respecto a este salto de fe que quieres dar. Porque mira, es un salto al vacío. Literal, vas a dar un salto de fe al vacío. Así que eso lo interpreto como que no hay experiencia suficiente tuya o es algo por completo diferente o nuevo que vas a estar haciendo. Y te sale la carta de la participación. Tienes que hacerlo, tienes que arriesgarte. Podrías estar recibiendo invitaciones durante esta semana tal vez para que hagas algo nuevo en tu vida. Puede ser algo con respecto a tu carrera, algo con respecto a tu vida. Y esta carta del cambio, que te aclara la carta del éxito, puede estar relacionada también. Voy a saltar para acá. Porque para aclarar el éxito te salió la carta del cambio. Eso te está indicando de que algo en tu vida, si quieres ser exitoso en el amor, si quieres ser exitosa en tu carrera profesional, en lo que tú quieras, requiere que tú tengas un cambio de perspectiva, un cambio de planes, un cambio de proyectos. Y eso tiene mucho que ver con ese salto de fe y con esa invitación que podrías estar recibiendo para que formes parte de un grupo. Y el aceptar ese cambio, al escuchar tu voz interior que te va a decir qué es lo que tienes que hacer, es lo que te lleva a triunfar, a sentirte feliz. Y la carta de la voz interior te la aclara la carta de la integración. Eso me está indicando de que hay algunos de ustedes que necesitan o están pensando en unir dos mundos distintos. Tú tienes que adaptar a ti lo que eso significa para tu vida. Para unos esto podría representar tratar de buscar lo que es una paz o una alianza para hacer algún trabajo o algún tipo de colaboración. Esto podría también representar de que estás tratando de unir a... Me viene la idea como de dos pandillas. Por darte un ejemplo, no necesariamente tiene que ser dos pandillas. Pueden ser dos personas que tienen un punto de vista completamente distinto. Y tu voz interior te está indicando de cuál es el proceso que tienes que hacer para que esos dos mundos distintos puedan coexistir al mismo tiempo y tener un gran balance. Y eso es lo que te va a guiar entonces. Todo este proceso es lo que te va a llevar a que puedas obtener el éxito. Y dice que una vez que tú empieces esto, pues ¿quién dice? Tus guías, tus ángeles, es el mensaje que estoy interpretando. Te indican de que una vez que esto comience, no va a haber quien te detenga. Es como si tuvieses por decirte algo, tienes como una agua maravillosa, una agua mágica, que una vez que tú le empieces a echar esa agua mágica a este proyecto, a este sueño, a esto que vas a empezar, eso toma velocidad y despega. Y mira, y te sale la carta del florecimiento. Lo que te está terminando de indicar aquí, que esto que tienes planeado va a crecer y se va a multiplicar. Así que esto que viene para ti durante la próxima semana o se puede extender más adelante, va a ser algo que va a impactar a todo el mundo. Tu participación aquí va a ser increíble. Y como te digo, estás dando un salto al vacío. No estás seguro o segura porque no hay experiencias anteriores a esto. Pero esto va a ser muy genial para ti, ¿eh? Qué bueno. Manténganme al tanto ahí dejándome sus comentarios. Me cuentan esta energía que representa para cada uno de ustedes. Vamos a ver los mensajes ahora con las cartas del tarot. A ver qué mensaje tienen para ti. Estas eran las cartas de Osho. Ahora vamos a pasar con las cartas del tarot clásico o el tarot de Rider-Waite. Yo estuve barajeando estas cartas antes de iniciar estas lecturas. Mira, tienes a la reina de bastos, 10 de oros y la carta del 3. ¡Ay! De copas, celebraciones, y cayó justamente en la posición donde estaba el éxito. Pero mira, aquí tienes la reina de bastos, y en este tarot, la reina de bastos, el mensaje que yo recibo es de una persona a tu alrededor que tiene una posición importante en la vida, pero que te genera celos. Una persona, Sagitario, que está celosa de ti. Es una persona que tiene la energía femenina. Puede ser un hombre con energías femeninas, podemos estar hablando de una mujer. Ahora vamos a ver con la parte extendida por qué esta persona está teniendo celos de ti. Pero esta persona, esta mujer, está mirando hacia tu abundancia. La abundancia que puedes tener o monetaria o la abundancia que puedes tener con tu familia, con tus seres queridos. Y esta persona está viendo a la distancia cómo tú estás alegre, cómo tú estás celebrando, cómo tú estás pasándola muy bien. Y eso puede ser el motivo o la razón por la cual esta persona tiene celos de tu vida o de tu familia. La carta del 10 de oros te habla de una familia unida que tengas ahora o que podrías llegar a tener, donde existe abundancia con respecto a las finanzas, abundancia con respecto al dinero. Hay algunos de ustedes también que tal vez más adelante o en el pasado han podido tal vez despilfarrar mucho dinero
o hacer algún despliegue de dinero muy exorbitante, como una compra, como por ejemplo, estamos en periodo de cuarentena, de mucha dificultad, y de repente tú o alguien cercano a ti aparece con un carro nuevo. Entonces, no te estoy diciendo, es un poquito especial esta situación porque obviamente el poder obtener un carro nuevo o lo que sea que tú vayas a obtener nuevo es un gran logro para ti. Pero hay gente a tu alrededor con una energía de envidia y de celos. Y yo tengo el presentimiento por medio de esta carta de que es alguien que ya está en tu vida. Una persona que ya siente algún tipo de rencor o celos sobre ti. Especialmente cuando vea que tú vas a estar muy alegre y de fiesta. No necesariamente de fiesta, pues tal vez en tu país no se pueda salir todavía o en tu ciudad, pero aquí veo que tu alegría es motivo de dolor para otras personas. Entonces es como un poquito delicada esa situación. Vamos a aclarar esta carta de esta reina de bastos. Lo que pasa es que esta reina de bastos siente de que eso que tú tienes, si es una pareja o es una persona, eso era algo que le correspondía a ella. Esta persona está envidiándote. Tiene mucho temor. ¡Wow! Mira. Con esta carta del 10 de oros, que te hablé de una familia, de abundancia, de dinero, tienes la carta de la estrella. Es que tú brillas con luz propia, Sagitario, ¿eh? Tú tienes una luz muy especial. Tienes, como le dicen, una estrella protegiéndote. Hay un dicho que es como que esa persona nació afortunada o nació con una buena luz, nació con una estrella. Pues eso te lo están marcando aquí. Si recuerdas el dicho, escríbemelo ahí en los comentarios. Y mira, la carta del Sota de espadas, aclarándote la carta del 3 de copas, donde te hablaba de éxitos, de triunfos, de celebraciones, podría tener que ver también con tal vez la celebración o el triunfo o el cumpleaños de una persona cercana a ti, más adelante, que podrías estar tratando como de reconocer o de hacer algún tipo de regalo. Una persona que podría estar presente, alguien que quiera ayudarte o que tú podrías estar tratando de ayudar. Y la carta de la estrella te habla de grandes bendiciones, de una gran conexión con la naturaleza, de estar en sincronía. Tú estás sincronizado con el universo, con el mundo. Lo bueno de aquí es que con esta carta del 4 de bastos, yo veo que esta persona que sí, o vive contigo, o es familia tuya, o es amistad tuya, está bastante cercana a ti, tú sales triunfante con respecto a esa situación, ¿eh? Y esta persona, si te interesa saber, esta mujer o este hombre con energías femeninas que representa a la reina de bastos, puede ser del signo de Aries, Leo o Sagitario, o dentro de su carta astrológica, su carta natal, tener esos signos, Aries, Leo o Sagitario, es un signo de fuego. Y mire, volvió a salir y está rodeada de bastos esta persona. Definitivamente es alguien con quien tú puedes estar viviendo. Yo te recomendaría, mi consejo, si me permites, es que estos triunfos y este éxito y esto que vas a estar teniendo durante esta época, trata de no hacer como una gran bulla con respecto a eso, mantenerlo como callado, como calladito, como solo para ti. Hay triunfo, hay éxito y hay una decisión que tomar con respecto a tus finanzas también. Se ve aquí con esta carta del 2 de oros, donde podrás estar tratando como de balancear. Lo que pasa es que la gente llega a un punto cuando tú alcanzas tus metas o tus sueños que solamente ve la punta del iceberg, la punta de tu éxito, de tu triunfo, pero no han visto todo el trayecto que tú vienes sufriendo o trabajando o luchando. No ven lo que está debajo del agua. Entonces, eso es lo que sucede. La gente nada más te está viendo arriba en el triunfo, en el éxito, pero no están viendo todo lo que tú tuviste que luchar para poder llegar allá. Y mira, tú estás en la cima del mundo, o vas a estar en la cima del mundo. Podría ser también alguien que te envidia con respecto a la pareja, envidia en tu vida familiar. Vamos a ver, Sagitario, las cartas de wow. Mira tú, te volvió a salir la misma carta. El 10 de oros. Requete confirmando de que tú estás por descubrir un tesoro. Tú estás por descubrir o tener una gran abundancia contigo, con tu familia. Encuentras como el tesoro que está al final del arco iris. Aquí hay un sueño que se va a manifestar, que se va a hacer realidad, que te va a generar muchísimo, ¿eh? Tienes la carta de la muerte, que se comprende que caiga aquí, y la carta del 5 de espadas. La carta de la muerte te habla de una transformación, de un periodo, una situación que está pronto a terminar en tu vida. Y esto podría ser de una situación o algo bastante drástico. Podría tener que ver también con esa persona que te está envidiando. Y te lo aclaro con la carta del 8 de oros.
Mira, lo que pasa es que si algunos de ustedes han estado esperando que la vida te reconozca o que te recompense, tú vas a estarlo recibiendo, ¿eh? Vas a estar recibiendo una gran recompensa, un gran reconocimiento en base a tu trabajo y a tus esfuerzos. Como te indico, recuerda que estas son lecturas generales. Esto puede demorar un poco más que esta semana para que se manifieste. Y en el momento que la lectura llegue a ti es el momento indicado para que recibas estas bendiciones, pero esto está muy bueno. Tienes la carta del 9 de bastos junto a la carta del 10 de oros. Y en el 5 de bastos, que te habla acerca de triunfos, tienes la carta del 4 de oros. El 9 de bastos en esta situación aquí me está hablando para ustedes de que vas a encontrar a alguien que ha luchado o que ha pasado por la misma dificultad, por los mismos problemas que tú, que es la persona que te va a dar la idea o te va a ayudar a que puedas entender o comprender esta situación. Esto podría ser una pareja también que podría estar apareciendo en tu vida, o si ya tienes pareja, esta podría representar el apoyo incondicional del amor que tiene tu pareja por ti o la persona que podrás estar conociendo. Y con esta energía también el mensaje que recibo es como que esa persona te ayuda a ti a reconocer cuál es tu valor, tu fuerza, tu energía, y te ayuda a reconocer entonces que tú vales, que tú tienes un valor y que ese valor viene de parte de ti, dentro de tu corazón, no de la energía que tengas externa. Mira, la carta del 5 de espadas y el 4 de oros me están hablando también de una energía, de una situación en donde algunos de ustedes podría estar ahorrando dinero o pensando en cancelar o pagar algún tipo de deudas, alguna situación que tengas del pasado, donde estás tratando de concretar esto. Mira, las energías de esta persona aquí, de este 9 de bastos, que te sale como apoyo, es un signo de fuego, puede ser Sagitario, Leo, podría ser una persona de Aries, ¿eh? Que es una persona que va a demostrar que está a tu lado para apoyarte de una manera incondicional. Déjame sacarte un mensaje adicional que más necesitas saber, Sagitario, que es importante con el tarot de después. Sanas las heridas de tu corazón. Mira, finalmente esas espadas que usualmente en el tarot de Rider-Waite, el clásico, están atravesadas en el corazón. En este tarot de después, esas heridas, esas punzadas, esas puñaladas a tu corazón finalmente terminan, caen. Y tú tienes el tiempo para recuperarte, para sanar, para volver a admirarte, para volver a creer en ti. Veo que algunos de ustedes tal vez que incluso tenían temor o que estabas en una relación donde podían haberte hecho sentir que no tenías valor, ahora renace nuevamente tu autoestima, vuelves a creer en ti con esta carta de la Reina de Oros. Y yo veo que algunos de ustedes están preparándose para enfrentar el mundo juntos, ¿eh? Especialmente si están en pareja. Tu pareja te va a estar apoyando, te va a estar a tu lado, guiándote y llevándote de la mano a que puedas conquistar el mundo. Y si no tienes pareja, podrías estar conociendo a alguien, como te indiqué, con esa energía de las cartas que salieron acá, del 9 de bastos, alguien que va a luchar a tu lado, con quien vas a prepararte para poder conquistar el mundo. Podrías conocer a esta persona por medio del trabajo también, ¿eh? Podría ser algo, esta persona podría hacer algo similar a lo que tú haces en cuanto a tu vida profesional, a tu trabajo. Vamos a ver cuál es el consejo que te dan los ángeles en estos instantes. Dice, viene una oportunidad, ¿ves? Exactamente todo lo que te he estado hablando en la lectura. Grandes oportunidades que tienes que aprovechar. Es el momento de que le pidas a tus ángeles información, que te ayuden. Habla con ellos, pregúntales, que te manden señales, que te manden respuestas. Y que todo esto te va a ayudar a que tu salud mejore. Viene una mejora también en tu salud, especialmente si estamos hablando de salud emocional. Y hay algunos de ustedes que han estado teniendo conflictos con su autoestima por otras personas que tal vez te han pisoteado. Esa persona, esa mujer celosa que apareció en tu lectura, esa reina de bastos, todo eso lo logras superar. Vamos a ver cuál es el consejo de amor que te dan particularmente para ti. ¿Qué necesitas saber para poder atraer el amor a tu vida, para poder sanar tus heridas? Que tienes que recordar de que tú mereces el amor. No importa cómo tú creas que te ves, no importa cómo tú te puedas sentir o lo mal que otra persona te haya podido haber hecho sentir, tienes que recordar de que todos
merecen el amor, todos merecemos el amor, sin importar nuestra clase social, sin importar nuestra raza, ni nada, ni nuestras creencias espirituales. Te habla de que tienes que prepararte para un periodo dulce en tu vida. Esto podría representar la esperanza o la idea de unas futuras luna de miel o unas vacaciones. Podrías estar planeando eso si ya tienes pareja, o tú podrías estar pensando en irte a un lugar romántico, tal vez en un futuro cuando se pueda viajar, París, Venecia, lugares románticos que tú consideres para ti, un lugar que tú siempre hayas querido vivir. Y que viene un momento para que vivas y disfrutes con pasión, que tienes que permitirte entonces volver a amar. Aquí hay alguien que no cree en el amor, ¿eh? Alguien que en alguna relación pasada pudieron haberte destruido. Te manipularon bastante, y puede haber sido la energía de esa reina de bastos también si se refiere a una relación, pero tú todo eso lo superas. Qué maravilla, me ha encantado esta lectura para ti. Déjame saber qué te parece, dejándome tu dedito para arriba, compartiéndola, y déjame tus comentarios, que leer tus comentarios es la parte más feliz de mi día. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.